presidente entrepiteando en casa ajena tiene la cocina sucia. Entonces, sencillo. Es bastante extraño ver cómo el señor Gustavo Petro se ha ido a entrepitear a Venezuela metiendo su hocico en los asuntos que competen a los venezolanos solamente para apoyar y salvarle y sacarle las castañas del fuego a sus amigos y aliados del chavismo. Eso es lo que evidentemente el tipo está haciendo. Pero mientras el tipo se lanza, ¿verdad?, ese performance para fastidiar a la gente con su búsqueda frenética de un premio Nobel de la Paz, porque él quiere tener el premio Nobel de la Paz, y está buscando a ver con quién hago la paz para que me den el Nobel. ¿A quién le doy las nalgas para que me den el premio Nobel? Ha descuidado la coalición Frankenstein que armó para tener control del Congreso y entregando prebendas, canonjías y toda clase de beneficios a ciertas castas politiqueras de las cuales él decía ser enemigo, pues al final todo tiene su final. Nada dura para siempre. ¡Se nos va Petro! ¡Se acaba la petromanía! De eso vamos a hablar en este segundo segmento de este Fuera de Orden del 1 de mayo del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. 1 de mayo, aquí no se deja de trabajar, porque el que trabaja, trabaja todos los días. Gracias por estar de vuelta. Pareciera que el señor Gustavo Petro tiene una larga ristra de problemas. El primer problema que tiene, por supuesto, es el de pretender resolver todos los problemas en todo el mundo. Y esto de alguna forma nos permite entender que el señor Petro quiere ser cualquier cosa menos presidente de Colombia. Él no quiere ser presidente de Colombia. Él quiere utilizar la presidencia de Colombia para proyectarse, para presentarse como una figura. Porque estos tipos tienen un problema con el ego que no los deja caminar. El señor Gustavo Petro quiere utilizar la presidencia colombiana para colocarse como una figura de la izquierda internacional. Y eso es una aspiración que tienen varios personajitos en la región. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque en efecto hay un vacío. Hay un vacío dentro del grupito ese de la izquierda malandra, de esta izquierda delictiva, de esta izquierda que lamentablemente la izquierda de hoy se fue para el crimen. Eso no hay manera. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que les pasa? Se murió Fidel Castro y Raúl Castro está mascando el agua y Raúl Castro no daba para eso por su edad y por su propio carácter. Raúl Castro era el tipo en la sombra. No tenía lo que tenía Fidel Castro o lo que construyó Fidel Castro para ser el líder del bando del mal. Se murió Chávez y no vuelve. Por lo tanto, Chávez se muere antes que Fidel, o sea que ni siquiera pudo heredar a Fidel. Maduro no tiene para liderizar eso. Daniel Ortega es una figura deleznable que además no calza. Sirve para el universo nicaragüense, pero fuera de eso nadie le para bola. Miguel Díaz-Canel, bueno, yo creo que Maduro es más inteligente y ya con eso lo insulto. Está claro, ¿no? Saludo a los amigos cubanos que ven siempre este programa y que darán fe. Yo creo que los amigos cubanos, si se ponen a comparar entre las estupideces de Maduro y las estupideces del cingado de Díaz-Canel, bueno, está perfectamente claro que no hay manera de entender quién es peor. Pero está bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hay 3 grandes aspirantes a ser los líderes regionales de los movimientos de la izquierda, de esta izquierda criminal. Gustavo Petro, Lula da Silva y López Obrador. Esos 3. ¿Por qué? Bueno, porque Boric, lamentablemente, el tipo efectivamente sus trastornos psiquiátricos no le permiten avanzar mucho. A Cristina Fernández de Kirchner, sus trastornos cleptomaníacos tampoco le permiten avanzar. Y pareciera que se acaba el fuelle. Entonces, sí, los tipos han ganado las elecciones, en la gran mayoría de los países. El problema es que no tienen una figura de impacto, sobre todo de impacto mediático, que polarice como la tuvieron con Fidel Castro y como la tuvieron con Chávez.
Ya no la tienen. Y como ya no la tienen, y no la tienen por razones obvias de desgaste, porque el socialismo podrá ganar elecciones con su sistema fraudulento. Pero una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es ganar en la realidad. Si usted no resuelve los problemas de la gente, por más que usted quiera armar revuelo, no lo logra. No lo logra. Con el bolsillo vacío no hay revolución que valga. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Los mejores años de Chávez, que siempre fueron elecciones fraudulentas, los mejores años de Chávez fueron los años en los que había billete en Venezuela, pero parejo y para regalar. Ese periodo que fue desde el año 2006 hasta el año 2010, ahí nadie le importó el fraude electoral. O sea, no le importó a nadie. Todo el mundo está contento. Estaban contentos. Hasta el punto de que Chávez se dio el lujo de entregar el referendo por la reforma. Ya no importa, que aquí hay real. Ya, real para todo el mundo. Cuando se acabaron los reales, empezó el problema. Ahí fue donde empezó el problema. Lo mismo le pasa a Kirchner, lo mismo le pasa a Lula, lo mismo le pasa a López Obrador, lo mismo le pasa a todo estos bichos. Entonces, el problema para construir está grave. Petro quiere ser ese líder. Petro quiere ser ese tipo y tiene y cuenta con la venia de Europa, para que sepan. Sobre todo los franceses, ¿no? Que tienen allá la hija de él. Los franceses que no pueden ver un gorila fuera de la jaula, porque lo adoptan, ven en Petro al tipo, y los españoles también, bueno, que este fue guerrillero y tal, y se domesticó y camina y come con cubiertos, este podría ser el tipo y tal. Lo intentaron con Boric, no le sirvió a Boric, Boric se hizo pupú en el pañal. López Obrador no está en condiciones. Tipo, camina para un lado y habla para el otro. Y Lula da Silva vuelve por lo suyo, hasta por ahí, cuidado. Pero el asunto es que Lula da Silva tiene sobre sus hombros el peso de ya haber gobernado y de haber estado en la cárcel por ladrón. Entonces Petro por allí intenta decir, bueno, todavía no. El asunto es que Petro no tiene gestión que mostrar. Eso es el problema. Petro no tiene gestión que mostrar. Intenta montar una gestión, entonces ¿qué intenta hacer? Bueno, déjame montar, ¿verdad? un gobierno Frankenstein. Monta un gobierno Frankenstein en coalición, que eso poca gente lo sabe. Petro ganó las elecciones, pero no tenía el control del Congreso y por eso tuvo que pactar con los viejos partidos, a los cuales él decía combatir. De los partidos a los que él viene, del liberalismo, esa gentuza. Pacta con esa gente, del santismo, esa gente es la que está gobernando con Petro. El tipo monta ese gobierno, ¿para qué? Dice, bueno, que este gobierno camine, se lo va a meter unos burócratas ahí que gobiernen y yo me dedico a direccionar el mundo y a ganarme el premio Nobel de la Paz y a entregarle el control al proceso de paz, al ELN y tal eso y a convertirme en el izquierdista confiable de Europa y de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que mientras él andaba en eso, bueno, estos tipos andaban haciendo locura. ¿Y qué terminó ocurriendo? Bueno, amigos míos, vamos a echarle una revisadita a lo que está pasando aquí. Fíjate tú. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. El señor Petro le estalla la coalición. Mientras estaba buscando el reconocimiento internacional como mediador en Venezuela, mientras lo estaban aplaudiendo, porque tal, ay, qué maravilla, tal, qué chévere es este tipo y tal, pues le estalla la revolución interna. ¿Y cómo le estalla la revolución interna? Bueno, se le empaña su visibilidad global, pues resulta ser que en el frente interno las tensiones de su coalición, una coalición que se formó el año pasado en junio, pues lamentablemente le dio el triunfo electoral, pero no le da las condiciones para gobernar por varias razones particulares. Él los invita a formar parte de la coalición, pero esa coalición estalla después de 9 meses. Bueno, después de 9 meses viene el parto. Tuvo que solicitar la renuncia formal a todos los ministros, pedirle la renuncia a los ministros, pues. O sea, pedir carta blanca para modificar el gobierno. El miércoles ratificó a la mayoría y se quitó de encima a 7 ministros nada más. Este no es el primer incidente. Recuérdese que hace 2 meses tuvo que sacar de su equipo de ministros a 3 ministros ligados al Centro Democrático, el partido al centro político, no al Centro Democrático, el Centro Democrático del Partido Uribista. Pero digamos el centro como estos grupos, partidos que no son, los niní, los pasados por agua, los advenedizos, no los advenedizos, porque no son advenedizos, los oportunistas que dicen, bueno, nosotros lo que queremos es arrimar el hombro. Se rompió el acuerdo entre el pacto histórico o el pacto histérico
las fuerzas de izquierda nucleadas para alcanzar por primera vez el poder y los 3 partidos asociados a la élite, porque así lo llaman ellos. El Partido Liberal de César Gaviria, los restos de ese pupú. El Partido Conservador o los restos de lo que queda de ese Partido Conservador, otro era respetable. Y el Partido de la U, que es el partido de Santos. La Alianza Verde igualmente. Petro va a gobernar de aquí en adelante nada más con los malandros de él. Los demás malandros ya se van para su casa. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque desde que arranca la legislatura, los aliados de Petro decidieron no acompañar algunos proyectos. Es decir, cuando Petro plantea la reforma del sistema de salud y otros aspectos, pues los aliados le dicen, mire, no, ese proyecto no nos gusta y por lo tanto no lo vamos a apoyar, y empiezan los problemas. Evidentemente, durante 9 meses de un tira y encoge, al señor Petro, pues, se le acabó el amor. Se acabó el querer, se rompió el querómetro. Este giro supone una controversia pública con otros líderes políticos, principalmente con el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. Ojo, que cuando digo el Premio Nobel de la Paz, no lo estoy alabando, porque tener el Premio Nobel de la Paz es hoy en día una mancha en el currículo. Dice que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Dios mío, ocupamos el puesto 81 por el número de muertes evitables en este sistema de salud. Dice Petro, furioso. Furioso está Petro. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente durante la gestión de Santos, dijo que de ser cierto el entierro de la coalición, se habrá salvado la salud de los colombianos. La reforma que impulsaba Petro nunca tuvo en cuenta la opinión de los partidos aliados, de las centrales obreras y de la ciudadanía, porque estos tipos imponen sus cosas, pero nunca las someten a referéndum cuando les interesa imponerlas. César Gaviria, otro malandro, pasará a la historia como uno de los grandes aliados del chavismo, hecho el pendejo. Advirtió a los integrantes de su partido que apoyaban el proyecto que pensaran antes en las personas de a pie, en los campesinos, en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan. Él no tiene mucha cara de arrodillarse para pedir que lo atiendan en ninguna parte, ¿verdad? Petro, cuando le faltan semanas para aprobar su plan de desarrollo, con 3 reformas en curso, 2 mesas de negociación con grupos armados y elecciones regionales en 6 meses, pues siente el patadón que le dieron. Y esto, evidentemente, no le gustó. El señor Petro está tambaleándose. Es una pregunta que hay que hacerse. En todo caso, lo que ocurre en este momento y lo que tenemos ya perfectamente claro es que se acabó la luna de miel de Petro. Y cuando se acaba la luna de miel, empiezan los problemitas. Pero Daniel, pero tú te ocupas de Colombia y tal, no sé qué. ¿Cuándo va a hablar de Guaidó? Porque Guaidó se fue, no sé qué. Ya yo hablé de eso, amigos míos. Eso está en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Si usted quiere saber por qué el interino se fue, por qué se fue para donde se fue, y por qué los reciben quienes los reciben, y qué es lo que va a pasar ahora, en el libro Fiesta con Piñata, en el capítulo dedicado al asunto que se llama Más que un hermano, está narrado perfectamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que va a ocurrir, para dónde va todo esto. Por supuesto, si usted lo leyó, usted ya sabía. Si usted no lo ha leído, puede enterarse de lo que viene ahora. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana es Fiesta con Piñata. Está a la venta a nivel mundial a través de Amazon, pero si estás en Europa y lo quieres autografiado, firmado, dedicado, etcétera, etcétera, comunícate conmigo a través de mis redes sociales, que podemos hacerte el envío directo, por supuesto, con todas las señas que podemos, hay enemigo de todos, pero amigo tuyo. Ponemos ahí, Chávez se murió y no vuelve. Para ti o para regalárselo a alguien, ¿no? Sin ningún problema. Comunícate con nosotros y te lo hacemos llegar. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial, también en Amazon. Vohandback.com. Todas las marcas de carteras y accesorios
a los mejores precios, que es lo importante. Ya no tienes que ir a comprarlas. Ya las puedes ver tranquilamente en la aplicación, en la página, en la cuenta en Instagram MyBow Handbag, y puedes, por supuesto, deleitarte con su maravilloso catálogo y agradecer sus buenos precios que le permiten además pagarlos vía electrónica y recibirlos en la comodidad de tu hogar. Todas las marcas a los mejores precios. Los mejores precios para las mejores marcas, bowhandbag.com. Síguelos en Instagram, @mybowhandbag. Y si se trata de los profesionales de la salud, debes entender que no hay profesional de la salud que no pueda tener en su atención, en la consulta privada, los mejores equipos, esté donde esté. Porque si está Front Distribution, que es el aliado perfecto de los profesionales de la salud, están los mejores equipos. Equipos y suministros para el personal de la salud a nivel mundial. Equipos y suministros para el personal de la salud en clínicas. Equipos y suministros para quirófanos. Equipos y suministros para consultas privadas. Equipos y suministros para consultas odontológicas, consultas oftalmológicas, consultas veterinarias. Todo eso lo tiene la gente de Front Distribution. Comunícate con ellos. Profesional de la salud que se respete, aliado de Front Distribution. Una vida en 5 años. El libro que todo migrante debe leer. Hoy lo termino. Hoy lo termino y les echo el cuento. Bueno, pero no el cuento completo. El cuento completo lo van a saber ustedes si lo compran. Una vida en 5 años. El libro que todo migrante debe leer, de Wilmer Lizardo, donde nos cuenta que la migración es un proceso que comienza por dentro y que quizás nunca termina. Que las experiencias difíciles que hemos tenido no son únicas. Que hay otros que tuvieron una experiencia más difícil y salieron de ellas. Y si salieron de ellas, nosotros también podemos. Una vida en 5 años. El libro que todo migrante debe leer, a la venta ya en Amazon. Y tú quieres estar aquí. Me ha dicho, ¿cómo hago, Daniel? Yo quiero... Oye, mi negocio, mi producto, mi emprendimiento, lo quiero anunciar contigo. Bueno, comunícate con nosotros que tenemos una oferta para ti. Alianzas comerciales así, sabrosas. Aprovecha que empezó mayo y viene un nuevo periodo de publicidad, por supuesto, disponibles para las alianzas comerciales contigo. Comunícate con nosotros a ese correo electrónico y te haremos llegar la oferta que más se ajusta a tus necesidades. Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, amigos míos. Uno se pone a ver las cosas y uno lo que dice es, oye, pero ¿y qué es lo que está pasando en Colombia? Porque o sea, Petro, ¿de verdad se cae Petro? París se quema París. ¿Qué es lo que dicen los medios de izquierda? Y por eso es que, fíjate, ¿cómo lo están viendo en los Estados Unidos y cómo lo están viendo en Francia? Porque este es el tipo en los cuales los franceses han puesto la fe, para que sepan, ¿no? Vamos a ver estos reportes sobre la situación que está viviendo Gustavo Petro y cómo el tipo... parece que no le está yendo todo lo bien que le podría ir. Atención. El Congreso de Colombia debate varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es la reforma a la salud, que ha generado polémica y llevó a Petro a terminar su coalición con 3 movimientos políticos que acompañaban su mandato. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial tras la negativa de los partidos de la U, Liberal y Conservador de no apoyar su reforma a la salud. Esto lo que deja de presente es que esa coalición del gobierno de Gustavo Petro nunca giró en torno a acuerdos programáticos. Mi respaldo total a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Habíamos estado sometidos a una actitud absolutamente extorsiva por parte de algunos presidentes de partidos. El presidente del Senado, Roy Barreras, espera que se reagrupe una coalición que impulse los proyectos del gobierno. El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Soluciones y no polarización, estigmatización, moderación es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora. Es la segunda vez en menos de 9 meses de mandato que Petro hace cambios de su equipo de gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Fíjate tú lo interesante. Esta señora, representante del partido... Bueno, Roy Barrera es un delincuente, no necesito decirse. Los saludos a los amigos colombianos que ven mucho este programa y que siempre están viendo lo que ocurre en Venezuela para saber para dónde los quiere llevar Petro. Creo que hacen bien. Nosotros no lo hicimos. Nosotros debimos haber visto más lo que le hicieron a los cubanos para saber para dónde los llevaba el chavismo. Pero bueno, agua pasada no mueve molino.
Roy Barrera, ustedes saben quién es, yo no necesito hablar de ese delincuente. Pero fíjate que la tipa esta, la congresante del Pacto Histórico, habla de maniobras extorsivas. Y entonces, por supuesto, ellos proyectan lo que ellos son en los demás. Maniobras extorsivas, extorsión. Bueno, pero los principales extorsionadores en Colombia, ¿quiénes son? Los guerrilleros que extorsionan a la gente cuando le secuestran a los familiares. Los extorsionan para no secuestrar o el pago de la vacuna. Entonces, no vengas tú. ¿Qué es lo que ocurre aquí con todo esto? Aquí hay una cosa bien particular, que es el tema de cómo los tipos ven la política como un obstáculo. O sea, ellos no quieren hacer política, porque en el Parlamento obviamente mire, esta es mi reforma, no, a mí no me gusta la reforma. Si usted quiere que yo haga la reforma, a mí me gustaría cambiarle esto y esto. De eso se trata la política, eso es el Parlamento. O sea, la política no es que en una coalición una de las partes presenta un proyecto y las demás la apoyan. Sí, no, los demás dicen, no, mira, hay cosas que ahí que no me gustan, para votarlo yo propongo esto, vamos a quitarle esto. Se construye algo en consenso y eso es la política. Ah, no, pero entonces si tú no lo aceptas, no, tú me quieres extorsionar. Bueno, esos son los tipos, ¿no? Esos son los tipos. Pero ¿qué dicen en Francia? Y no precisamente en Francia Márquez. ¿Qué dicen en Francia con respecto a estas cosas? Es interesante cómo los franceses ven el proceso de Petro, porque de verdad tienen fe en Petro. Yo no sé yo no sé, porque es que a los franceses les encanta un gorila en casa ajena. Les encanta un gorila en casa ajena. En su casa no, en su casa tiene que ser afeitado y perfumado y bien vestido. Pero en Latinoamérica pongan un gorila que brinque porque nos divierte. Fíjate el análisis de este tipo. Sí, efectivamente, una ruptura de la coalición, una coalición muy heterogénea, como lo recordó, que ha mostrado dificultades, digamos, para acordarse, para apoyar una agenda de muchas reformas que pretende pasar el gobierno. Entonces vamos a ver si finalmente, entonces, con esta crisis, el presidente Petro logra reorganizar sus tropas y una coalición que le funcione. ¿Y cuáles han sido las diferencias irreconciliables dentro de esta coalición que ahora se rompe? Bueno, hay tres grandes reformas que quiere pasar el gobierno colombiano: una reforma a la salud, una reforma a las pensiones, al sistema pensional, y una reforma laboral. En este momento, la primera de las tres, la reforma a la salud, se está negociando, y este anuncio de reorganización del gobierno interviene justo después de que la reforma a la salud pasará su primer debate en el Congreso, pero de manera muy ajustada, con unos votos de los partidos tradicionales que apoyan a la coalición que le faltaron al gobierno en este primer debate, y de ahí entonces la crisis ahí que se abre con este anuncio del presidente. Y precisamente el presidente anunció la necesidad de formar un gobierno de emergencia. ¿Por qué ahora llega esta emergencia y no cuando asumió el poder en agosto? Yo creo que al principio el presidente trató de formar una coalición de la forma más tradicional, negociando con los jefes de los partidos que iban a ser parte de esta coalición. Esos jefes de partidos han mostrado finalmente que no le caminaban a la agenda reformista del gobierno, y ahora pues yo creo que la estrategia del gobierno va a ser de tratar de negociar con sectores de estos partidos de pronto más afines a estas reformas. No sé muy bien qué se entenderá por gobierno de emergencia en este caso. Yo creo que el tema ahí sigue siendo un tema de cómo lograr un equilibrio que permita tener este apoyo en el Congreso. El pacto histórico, el partido del presidente, no tiene ni el cuarto del Congreso que lo apoya, entonces se necesita una coalición para sacar adelante esta agenda reformista muy, muy ambiciosa, y por el momento el gobierno no lo ha logrado. Y le pido, ¿qué reformas tendría que hacer el gobierno? ¿Qué reformas dentro del gabinete Petro tendría que hacer para poder llevar a cabo estas reformas tan ambiciosas? Como usted dice, ¿qué roles serían clave? Bueno, ahí se especula mucho sobre qué podría ser la composición de un nuevo gabinete. Se piensa mucho en un reemplazo de los ministros que son cuotas, digamos, de estos partidos tradicionales que apoyan el gobierno. El ministro de Transporte, la ministra de Vivienda, la ministra de las TICs, por ejemplo, entonces, que son oficialmente las cuotas de esos tres partidos. Entonces estaremos muy atentos sobre todo a ver si son reemplazados, y si lo son,
si es por gente que también pueda de algún modo representar o esos partidos o sectores de estos partidos. Bueno, evidentemente aquí lo que hay, en medio de toda esta situación, como analizaba el señor y como preguntaba la señorita cándidamente, pero es que es la gran pregunta, un gobierno de emergencia 9 meses después. O sea, ¿cuál es la emergencia que hay ahorita que no había antes? Y es aquí donde entramos en el universo de los errores cometidos y que no se pueden echar para atrás. Si el señor quería gobernar de emergencia y que le dijeran que sí a sus principales propuestas, no podía esperar 9 meses, tenía que hacerlo al llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como los tipos no son políticos, sino delincuentes, como los tipos no conocen el tema de hacer política, sino que de lo que saben es de agarrar un fusil y decir quieto contra la pared y que te quitan todo y se van, porque son unos guerrilleros estructurales. Los tipos de verdad pensaban que les iban a dar caramelo y les iban a decir que sí. Eso fue lo que le pasó a Chávez. O eso fue lo que Chávez evitó que le pasara. Chávez agarró un tema y no tuvo oposición, porque lamentablemente no había oposición, ni ha habido después. Chávez agarra un tema, y el tema que agarra es la constituyente. Él se concentró en eso, ¿tá? Constituyente. Yo les meto el chaparro a estos bichos con la constituyente, y constituyente, y por ahí se metió para allá. Cuando agarraron la constituyente, cuando vinieron a ver, ya los tenía, bueno, amarrados a todos. Este empezó a filosofar, porque es filósofo, ¿no? Este empezó a poetizar. Y entonces en eso, por supuesto, los demás, que no son muchos, empezaron a organizarse para decir, bueno, este no quiere hacer demás, agarra por aquí. Petro, la realidad es que Petro no tenía objetivos de gobierno. Petro lo que tiene son objetivos personales. Petro se quiere posicionar y proyectar como líder continental de una izquierda putrefacta, vacía de liderazgos nuevos. Ante la incapacidad manifiesta de López Obrador, ante la incapacidad moral de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Díaz-Canel, ante las insuficiencias psiquiátricas de Boric y ante la caída en desgracia y en barrena de Cristina Fernández de Kirchner, Petro siente que antes de que Lula asuma, porque Lula de paso es un delincuente, él podría asumir un rol. Y por esa razón su interés no es gobernar, porque de paso él no se enfrenta a una reelección. Recuerden que en Colombia no hay reelección. Entonces él no está preocupado por las próximas elecciones. Él está preocupado por lo que pase con él, con su liderazgo, con el liderazgo que él quiere proyectar y donde él se quiere montar después de salir del gobierno. Y eso lo tiene que construir durante el gobierno. Él está utilizando su posición de presidente como trampolín personal. No hay un plan de gobierno. Está de anteojito. Se ve por encima. ¿Y qué viene después de Petro? Muy probablemente empecemos a ver cómo en determinado momento van a convertir a Francia Márquez en la oposición. Va a haber una oposición falsaria. Van a hacer con Francia Márquez lo que hicieron con Arias Cárdenas en el 2000, que lo colocaron como el tipo, o votas por esto o votas por esto. Evidentemente el proyecto aquí es Francia Márquez en la presidencia. Se lo van a construir. Sería la degeneración completa de la política. ¿Y Petro qué quiere? Posicionarse internacionalmente. La pregunta es, ¿los colombianos se van a dejar? ¿Los colombianos van a permitir esto? ¿Habrá políticos en Colombia capaces de detener esto? Con seriedad, con altura, con organización, con política, entendiendo los graves riesgos que corren. Ojalá. Y moca, porque quieren montar un liderazgo por una cosa básica. Se murió Fidel y Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.